Sí, buenas tardes con todos. Eh, Primero recordarles que estuve acompañándolos y vimos el como tema general, cómo eran los temas de gestión para creación de un colegio. Y lo dividimos en tres partes, ¿no? La primera parte, los requisitos, el marco legal que nos propone Minedu para la creación de un colegio. El segundo aspecto fue el marco legal municipal y el último que tratamos fue el contenido legal del Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL es una entidad, eh, para recoger sus siglas, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Entonces, en este caso, el día de hoy vamos a tocar este ítem 3 con respecto a lo que nos propone el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL con la salud y seguridad en el trabajo. Yo quisiera primero, antes de empezar, saber qué tipos de riesgos o accidentes, tanto con personal administrativo, de servicio o docentes y con alumnos, han tenido la experiencia ya sea personal o de terceros en sus instituciones educativas. Muchos no cuentan con ambientes grandes para desarrollar las actividades. Eh, Dice, hay caídas de algún menor en el área de juegos, ¿no? Los accidentes. Eh, También, pues, ¿Ya? entre otras, la falta de seguridad también en las escuelas, ¿no? Entre otras, participaciones de los docentes. Ya, yo voy a poner acá ahora unas noticias Ujú. que son recientes. Esta es de RPP. Dice, niño de 4 años falleció por asfixia en colegio en Cerro Colorado. Tengo otra que es aquí, que en Puente Piedra, del diario El Comercio, donde ese niño de 6 años murió dentro del colegio. Y yo quiero recoger una experiencia o dos experiencias de colegio, ¿no? La primera fue un chico de 14 años que estaba en las ligas menores del Sporting Cristal. Estos chicos firmaban un documento junto con sus padres en este club y ellos están prohibidos de jugar, de jugar fútbol en el colegio. Este chico, contraviniendo la propuesta que tenía con este club, jugó y se metió el pie entre un surco y otro del concreto de la cancha de fulbito y se fracturó la tibia y el peroné. Eh, los profesores que estaban en el recreo no subieron a actuar de manera atinada y lo que pasó es que esta rotura de hueso generó un astillado interno y la manipulación por recogerlo hizo que se deteriore más o sea, el accidente, fue ese más grave todavía. Ese es un primer accidente. Otro accidente del que he tenido conocimiento y que tuve que manejarlo fue el siguiente que les voy a comentar. En un colegio también, eh, un alumno se cuelga del arco de fútbol, y él se va hacia atrás con arco y todo, y se golpeó el cerebro y perdió el conocimiento por unos momentos. Y un tercer accidente fue con un personal de mantenimiento del colegio. Este señor sufría de epilepsia, no había tomado sus medicamentos y estaba limpiando las ventanas del segundo piso. Entonces esto generó, justo da la coincidencia que cuando estaba limpiando las ventanas, tiene un episodio epiléptico y expuso, estuvo en riesgo su vida, ¿no? A Dios gracias lo pudieron auxiliar. Con estos eventos lo que quiero empezar esta charla es dar a conocer cuán importante es que nosotros tengamos todo un protocolo para manejar situaciones de emergencia. Si nosotros tuviésemos ya un protocolo y no improvisar quién estuvo primero, quién llegó, o posiblemente llegue la persona menos atinada y menos capacitada para atender cualquier situación, entonces eso hace que el problema se agrave, ¿no? Y la situación sea más delicada aún todavía. Entonces, con esta pequeña reflexión, yo lo que quiero es empezar, eh, perdón, con esta pequeña reflexión lo que quiero es empezar
este tema, ¿no? Yo aquí tengo, ustedes verán, pueden visualizar en este PPT lo que la Organización Internacional del Trabajo tiene registrado como accidentes. Tenemos más o menos 205 accidentes por segundo, ¿no? Más abajo podemos ver que los accidentes son de tránsito, de guerra, de violencia y de otra naturaleza. ¿Qué es lo que quiero dar a conocer con esto? Es lo siguiente. Ay, perdón un ratito acá, por favor. ¿Qué es lo que queremos demostrar con esto? Cuán importante es que nosotros tengamos normas mínimas, ¿no? Para mejorar el trabajo y para que uno pueda realizar sus actividades docentes, en el caso de los profesores, o en el caso de los administrativos o del personal de mantenimiento. Y consecuentemente los que también son importantes, los alumnos, ¿no? Entonces, es necesario para ello tener un diálogo entre todos para saber, para tener procesos, para tener protocolos, en pocas palabras, tener instrumentos de gestión que nos permitan a nosotros atender estas eventualidades. Yo aquí tengo otra diapositiva que lo que trata es un poco cómo promover la cultura de prevención. Hay tres protagonistas en esta actividad. Una es el colegio a través de la promotoría, la segunda son los alumnos y el personal del colegio, y un tercer protagonista externo es el Estado, ¿no? El protagonista externo, que es el Estado, es a través de SUNAFIL, de que ya les comentaba, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y la promotoría, en este caso según las normas legales de Perú, si tenemos más de 20 personas trabajando con nosotros, es necesario crear un comité de salud y seguridad para el trabajo. Me imagino que muchos colegios tienen más de 20 personas trabajando. No necesariamente tienen que ser profesores, sino personal del colegio, entre personal administrativo, personal de mantenimiento y personal docente. Si estos exceden las 20 personas, se tiene que generar un comité, ¿no? Seguimos. Vamos a hablar ahora sobre quiénes son los sujetos protegidos, ¿no? De lo que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Los alumnos, los profesores, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito sobre este tema, tomando en cuenta este circuito que tenemos aquí, que es el siguiente. ¿Quiénes componen la seguridad? Tenemos primero 4 cosas importantes que hacer. La primera es planificar, es decir, qué hacer y cómo hacerlo. Luego de qué hacer y cómo hacerlo, tenemos la siguiente, que es hacer. Es decir, hacer lo que se ha planificado frente a situaciones. La siguiente es verificar. ¿Qué tengo que verificar? Verificar los pasos que se han dado frente al protocolo que se ha creado. Y lo otro es actuar. ¿Cómo mejorar la próxima vez que haya cualquier evento que nosotros hemos identificado? ¿No? Más adelante voy a hablar sobre otro aspecto que es el hiper, ¿no? Ahora quiero recoger esto para que podamos entender qué es el hiper. El hiper, ¿no? ¿Qué es el hiper? El hiper es una ficha, normalmente lo hacemos en Excel, es una ficha a veces, normalmente suele ser una sábana que se hace en formato no A3, sino en un A2, o a veces es un poco más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar cuáles son las situaciones de riesgo y peligro que hay en nuestra institución educativa. Como sus siglas lo indican, HIPER es identificación de peligros y evaluaciones de riesgos. Como les mencionaba hace un momento, una vez que en un colegio se haya visto, se haya contabilizado que son más de 20 personas las que elaboran, es necesario crear un comité. Este comité, ¿no?, está presidido por uno de sus miembros, igual un presidente, un secretario y vocales, trabaja coordinadamente con la promotoría y ellos se encargan de generar, el primer documento que generan es el hiper,
¿no? En esta sábana ellos tienen que identificar todos los peligros existentes, ¿no? Y cuáles son los procesos que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, para ello es necesario tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Todo esto que yo les estoy explicando nos lleva a esta conclusión. ¿Cuál? Que tenemos que tener o implementar un sistema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Quién es el responsable? El empleador. En este caso, ¿quién es el empleador? El promotor del colegio con la dirección. Ellos son los que tienen que promover esta actividad para evitar cualquier tipo de riesgo. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cuáles son las políticas? Tenemos que tener dos criterios, dos categorías. Una los criterios y los otros los contenidos. ¿Qué son los criterios? ¿Qué son los contenidos? Pues los criterios son, como lo señala aquí ustedes lo tienen en pantalla, es especificar cuáles son las actividades, ¿no? El tamaño de las actividades de identidad. Que estas tenemos que identificarlas, que sean concisas, claras y con fecha, ¿no? ¿Quién las suscribe? ¿No? El responsable de la entidad. ¿Y de qué manera tiene que ser? Difundida a todos los lugares de trabajo. ¿Qué contiene esto? La protección de todos los integrantes de la organización. Aquí hago un paréntesis. Todos nosotros hemos hecho de una u otra forma porque nos lo ha propuesto la OGEL o la DREL o Defensa Civil, los simulacros. Entonces, cuando ya se genera en un colegio este comité es el encargado de llevar este tema. Y este comité lo que hace es no solamente es tomar tiempos, sino ver los procesos, generar o simular los accidentes y cómo actúa cada equipo frente a ello y va evaluando, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar el trabajo cuando se genera un accidente. Tenemos colegios donde, por ejemplo, se cuenta con manga de agua contra incendios y se prepara, se hacen las simulaciones con el personal de un incendio y cómo es que, dónde tienen que direccionar, por ejemplo, el chorro de agua y en qué modalidad, ¿no? Porque la boca de las mangas tiene un aspersor en diferentes modalidades. Seguimos. ¿Quiénes participan en esta actividad? Ya decíamos hace un rato, y lo hemos repetido, son dos, son como representantes del colegio, la promotoría y la dirección, y por otra todo el personal del colegio. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que se tiene que hacer es diagnosticar. ¿Qué significa diagnosticar? Tengo que yo identificar cuáles son las situaciones de riesgo, planificar qué puedo hacer frente a estas situaciones, aplicar las medidas necesarias y medir la mejora continua de las medidas tomadas a las contingencias que se vayan presentando. Con respecto a, seguimos con la siguiente. Una vez que se ha planificado y se ha aplicado, como señalábamos en la anterior, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir la norma nacional vigente, ¿no? Que es la ley 32444, y los decretos anexos a él, que uno es el 04, el 05, y mejorar el desempeño laboral seguro, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Mantener los procesos productivos y servicios seguros saludables. Aquí pongo un ejemplo concreto. A veces por una cosa u otra en el colegio se tiene que a veces pintar un área y he podido evidenciar que el personal de mantenimiento en pleno momento a veces de clases, ya dicen ya es tarde, son las 2 de la tarde, ya están por salir y comienzan a trabajar. Y no se genera un cerco de trabajo. Y no suceden accidentes graves, ¿no? Pero lo que sí tenemos es que pasan los chicos, derramaron la pintura, o ya el mismo hecho de que haya un obstáculo frente al circuito normal que ellos realizan, se genera cierto desorden, ¿no? Estoy hablando del tema de disciplina. Entonces, estos aspectos también uno tiene que ser bastante agudo en manejar estas situaciones.
Digo que hay que ser bastante agudos porque aparentemente son insignificantes, aparentemente no pueden generarnos problemas, pero hay salvedades o situaciones que a veces nosotros no las hemos pensado, no las podemos manejar. Se está pintando, sigo con este ejemplo, y están trabajando con pintura esmalte, están trabajando con thinner, y el thinner se derramó, y a veces los chicos comienzan a patear o comienzan a salpicar y puede caerle a la vista a alguien, ¿no? Estoy poniendo tal vez un ejemplo un poco agresivo, un poco remoto, pero es necesario que tengamos en cuenta situaciones como estas, ¿no?, que debemos de tener en cuenta. ¿Qué más tenemos con respecto a esto?, ¿no? La planificación y aplicación tiene un objetivo. ¿Cuál es? El logro de resultados. ¿Qué tenemos que hacer? Como decía hace un rato, tenemos que ser sobre todo realistas, ¿no?, específicos, es decir, concretos, ¿no?, y qué medidas son posibles de aplicarse. ¿Qué incluye ello? Medidas de identificación. Identificar cuál es el problema, cuáles son los problemas comunes en nuestro centro educativo. A ver, pongo ejemplos concretos de medidas de identificación. En la clase que tuvimos presencial, yo comentaba un poco el uso de los plumones, en el caso de los profesores, de los plumones para pizarra crítica. Con importante, a veces no nos parece capital, pero sí saber qué tipo de marca y qué tipo de pintura utilizan estos plumones. ¿Por qué? Porque el polvillo de algunos de ellos es cancerígeno. ¿Y por qué es cancerígeno? Porque la pintura que utilizan o el tinte que utilizan estos plumones, no digo de todos, pero de algunos, y están identificados, son altamente tóxicos. Son altamente tóxicos. Y es importante por eso tener una agudeza en conocer estos temas. Estoy hablando ahora de plumones, podemos hablar también de tizas, podemos hablar también de colores, en el caso de los profesores de educación inicial, y también podemos hablar de juguetes. Hay colores y hay juguetes que en su base, en su pigmentación, utilizan el plomo. Y todos sabemos que el plomo genera problemas neurológicos en las personas, sobre todo en los pequeños. Y el más grave de ellos es que genera retraso mental o RM. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué tipo de materiales estamos utilizando en nuestro centro educativo. Muchas veces les proponemos a los padres de familia una marca determinada, o a veces no es una marca determinada, sino un precio. Y les decimos, mira, te sugiero que compres tal producto, tal color, porque son más baratos. Y se compran, pero no tenemos en cuenta que detrás de un bajo costo o que es más barato, tal vez estamos exponiendo tanto al profesor como a los alumnos a ciertos peligros. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Hay algunas cosas que sí podemos nosotros, sin necesidad de mirar los productos. La página web de Indecopy tiene una explicación de ciertos productos o útiles escolares. También en lo que se refiere a Defensoría del Consumidor, donde podemos ver que si estos productos son qué tanto o cuánto son saludables. Para ello, como todos sabemos, es necesario mirar dos cosas, ¿no? Que tenga registro industrial y que tenga su registro sanitario. Entonces seguimos hablando qué cosas más incluye esto. Eh, Incluye la mejora continua después de que hayamos visto cualquiera de estos productos o situaciones o casuísticas, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos que los colaboradores de nuestra institución educativa, sean en los tres regímenes que hemos mencionado, mantenimiento, administración o docentes, ¿no?, tengan la información necesaria frente a estas situaciones. En muchos colegios que ya manejan el SSTR, incluso el personal de mantenimiento está capacitado para atender situaciones de emergencia en lo que se refiere a primeros auxilios, sea con profesores o sea con alumnos. O sea, hay personal capacitado o dispuesto para estos temas. ¿Esto cómo se logra? Se logra con la capacitación adecuada. Entonces, nosotros qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a obtener una vez que hayamos capacitado a todo nuestro personal? Uno, la eliminación de peligros y riesgos. Les comentaba, por ejemplo, una de las cosas más comunes en profesores o docentes
es el tema de que en el aula haya sillas, que las sillas tengan un carácter ergonómico, no solamente por el confort del profesor, sino también por la seguridad legal del colegio. ¿A qué me refiero con la seguridad legal del colegio? Hay muchos profesores que pueden trabajar con nosotros 8 años, tal vez menos, 4 años, y el profesor se fue, se hizo las liquidaciones del caso, se lo atendió, ¿no? Pasó 1 año, 2 años, 3 años y te llega una notificación de SUNAFIL con el nombre de este profesor que está reclamando una indemnización porque ahora este profesor sufre de escoliosis, es decir, una desviación de la columna o de una cifosis, y que la consecuencia o la etiología o la causa de todo esto es que el colegio al que tú representabas no tenía sillas adecuadas. Y la consecuencia que es, te está pidiendo lo que se llama una indemnización solidaria, ¿no? Por omisión de parte del colegio de no haber tomado las medidas necesarias. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Estas cosas nos van a ayudar a nosotros a prevenir situaciones. Y aquí quiero ser un poco enfático. Muchos podrán decir, sí, mira, todas estas medidas que tú me estás proponiendo, en lo que me está induciendo es a que yo invierta en más cosas, en más situaciones más agudas, como mencionas. No necesariamente es así. Es todo lo contrario. Es eximirnos de cualquier responsabilidad. Por ejemplo, los colegios son entes de bajo riesgo. Entonces, a veces en muchos colegios, ¿qué ha hecho cuando viene Defensa Civil a través de la municipalidad? Te ha pedido que pongas aspersores contra incendios digitalizados en todo el colegio. Lo digo porque he tenido la experiencia en un colegio. Pero a veces como no tenemos conocimiento y no tenemos este manual, los directivos ceden a esta posición y hacen una gran inversión. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que los colegios no son centros o instituciones de alto riesgo, como puede ser, por ejemplo, una envasadora de gas o una mina, ¿no? Donde sí se tiene que tener una agudeza en todos los temas de prevención, ¿no? Entonces, es necesario que, teniendo en cuenta, si nosotros manejamos estos instrumentos y estamos familiarizados, no nos vamos a dejar sorprender con ciertas propuestas que a veces nos hace Defensa Civil, y ustedes lo habrán experimentado en algunos colegios que a veces son un poco tiradas de los cabellos, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. La agudeza no solamente es en inversión, sino en conocimiento de normas, en el conocimiento de eximirnos de cualquier responsabilidad legal, laboral que podamos tener más adelante, ¿no? O también con los mismos alumnos, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, decía yo, como los colegios son instituciones de bajo riesgo, en las instituciones de bajo riesgo están obligados a pasar examen médico el personal o colaboradores del mismo solamente 2 veces al año. Pero hay personal, ¿no? Hay personal, estoy hablando por ejemplo de casos, hay personal de que no quieren pasar el examen médico. Conozco de un colegio donde estos profesores, cuando se les iba a hacer el examen prostático, no quisieron pasar el examen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues el profesor lo tiene que manifestar por escrito. Decir, me eximo de pasar el examen médico. A veces son prejuicios personales, culturales, sexuales o de otra naturaleza. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta carta de este profesor o profesora que se exime de pasar del examen médico, entonces el colegio ya tiene en cierta manera la facultad de no ser responsable solidario de cualquier cosa que pueda pasar más adelante con este personal que no quiere pasar el examen médico, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas a fin de que podamos trabajar con mayor libertad, tengamos un respaldo legal que nos permita hacer nuestras actividades pedagógicas con tanta libertad y con tanta espontaneidad, a no estar expuestos a situaciones de tensión, no solamente de orden psicológico, sino también laboral. Bien, seguimos entonces.
La evaluación del Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿a qué nos invita? Primero, a la supervisión. Tenemos que ir, les decía, se formaba el comité y tenemos que generar la actividad de supervisión. ¿Qué implica ello? Que tengamos que identificar las fallas. Hace un rato les decía que tenemos que generar un hiper, ¿no? ¿Qué más tenemos? Adoptar las medidas preventivas y correctivas, ¿no? No necesariamente cuando suceda, sino tenemos un colegio, por ejemplo, voy a tratar un tema concreto. Vamos a trabajar todo lo que es infraestructura, ok, comenzamos a revisar todo lo que es infraestructura y nos damos cuenta que nos falta señalética, o nos damos cuenta que los escalones no tienen las barras ásperas que no nos permiten que nos caigamos o nos deslicemos. Entonces, antes de que suceda ya identificamos el peligro. Entonces, ¿qué medidas vamos a adoptar? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar para poder salvar o subsanar esta situación o eliminar esta situación de riesgo, ¿no? Entonces, aportar información sobre la aplicación y eficacia de estas medidas ordinarias, ¿no? Es importante, como digo, quien va a trabajar en todo esto no es el colegio, es la comisión que se forma. Hay una comisión que está integrada, vuelvo a insistir, por personal del colegio y por un miembro que representa al empleador, en este caso a la promotoría y a la dirección del colegio. Una vez que hemos supervisado, ¿qué más tenemos que hacer? Es investigar. ¿Qué implica investigar? Identificar para su corrección los factores en la organización, las causas inmediatas y las básicas de las deficiencias que se vayan generando. Y después, cada cierto tiempo, anualmente, se hace una auditoría, ¿no? ¿Cuántas situaciones de peligro a la que se estaba expuesta nuestra institución en los diferentes regímenes, sea alumnos, sea personal, colaboradores? Este trabajo, ¿no? El de analizar, el de evaluar, ¿no? Nos generan ciertos resultados, cuáles que todos estemos en cierta manera sensibilizados no solamente por el tema de seguridad, no solamente el tema de salud, sino también el tema de ornato, por ejemplo. He visto un colegio concreto que comenzó a trabajar el tema de salud y seguridad en el trabajo y uno de sus grandes problemas era contaminación ambiental. ¿Qué implicaba la contaminación ambiental? Pues empezaba el recreo, terminaba el mismo y tú veías que todos los ambientes y con mayor incidencia en los patios encontrabas basura por todas partes porque los chicos, los alumnos habían consumido una serie de alimentos o estaban jugando y dejaban, perdona la expresión que voy a emplear, parecía un estadio después de un partido de fútbol, ¿no? Encontrabas vasos, cucharas, papel higiénico, etc. Entonces, el trabajo que hizo esta comisión fue poder sensibilizar a todos, ¿no? A que hay el ornato necesario por la salud de todos los que estaban dentro de esta institución. ¿Qué se generó? No solamente el orden, la limpieza, sino la seguridad, ¿no? Que hay un ambiente seguro, que hay un ambiente adecuado para trabajar, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado el término contaminación acústica. La contaminación acústica se refiere a los ruidos estridentes y fuertes que pasan los 10 decibeles, que es lo normal que puede existir y que consecuentemente perturban las actividades laborales. ¿Cuáles son las actividades laborales de un colegio? Pues el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al perturbar estas actividades, no se puede trabajar. ¿Qué haces? Sensibilizas a todo el personal para que ellos sean profesores de las diferentes especialidades, o el personal administrativo, o el administrador del colegio, quien está haciendo una obra determinada en una zona del colegio, no haga el ruido para que los demás puedan trabajar, ¿no? Entonces, todos estos detalles hacen que se mejore continuamente y se agudice el bienestar, la salud no solamente mental,
sino física de todos y cada uno de los miembros de la entidad, ¿no? ¿Qué insumos necesitamos para ello? Los, primero, las evaluaciones de riesgo, ¿no? La supervisión y medición de eficiencia, las investigaciones de accidentes e incidentes y enfermedades. Si el tema de enfermedades también es un tema muy delicado que se debe trabajar mucho en los colegios. Eh, Sobre todo en los niveles de inicial o primeros grados, ¿no? El tema a veces de contaminación, de virus o de gérmenes o hasta de parasitosis, es un tema que se debe trabajar en el colegio y que debemos de tener nosotros las herramientas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación. Pasamos a la siguiente. Hemos dicho aquí que tenemos que supervisar, pero ¿cuáles son los insumos necesarios para esto? Uno, los auditores, que esto se hace anualmente. Lo otro, el trabajo de supervisión que hacen los directivos del colegio. El otro, el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿no? El otro tema es el supervisor, ¿no? Y también cualquier aporte que pueda hacer cualquier miembro de la institución educativa. Eh, Hasta ahí hemos terminado la primera parte. Hasta ahí hemos terminado la primera parte, que es una exposición general. Lo que vamos a hacer ahora es exponer cuáles son las documentaciones necesarias para la salud y seguridad del trabajo en una institución educativa. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, profesor, tenemos acá una inquietud del profesor, perdón, David Alejandro Monja. Se escuchó hace 2 años sobre un alumno que se suicidó en una institución educativa parroquial. ¿Cómo ayudar a aquellos jóvenes que pasan por crisis familiares? Ya, primero te voy a exponer una realidad fuera de Perú para que podamos entender esto. Perfecto. Porque a veces no tenemos la sensibilidad de lo que se llama responsabilidad solidaria. Si estuvieras tú en algún estado de Estados Unidos o en la realidad de Alemania, que es la que conozco, si un alumno se suicida, ipso facto, el psicólogo del colegio pasa a fiscalía, porque él es el responsable directo de esta situación. Estoy expresando una realidad foránea, legal, para que nosotros podamos en cierta manera estar atentos a estos problemas, ¿no? Ningún alumno en un colegio se suicida y no presenta alguna conducta, o sea, expresa una sintomatología. O sea, hay una sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? Una de las primeras tenemos lo siguiente, o puedes tener alumnos en los dos extremos. Un alumno con una conducta histriónica es una persona que llama la atención de sobremanera, no dentro de los cánones normales que hay como otros alumnos, ¿no? Que es un alumno que a veces tiene exabruptos con palabras muy gruesas, por ejemplo, en el aula con los profesores. Normalmente los alumnos manejan un lenguaje coloquial entre ellos, pero cuando este lenguaje ya no es expresado en el ambiente informal entre los compañeros, sino entre los profesores, y sin ninguna susceptibilidad ni ningún remordimiento, podemos tener en cuenta una conducta histriónica que nos puede llamar la atención. Segundo punto, que es el otro extremo, personas aparentemente flemáticas o introvertidas. Y acompañado de esto, hay personas que expresan mucha labilidad emocional. Tercer punto, y esto va en los dos casos, sea el uno, sea el otro extremo, es una deficiencia académica. Y otro punto importante es que normalmente suelen venir de familias disfuncionales. Entonces, estas son formas de que nosotros podemos identificar a estos alumnos. Te recojo otro ejemplo. Esto fue en un colegio también, tuve esta experiencia. Vino un padre de familia a expresar de que su hijo de 4 años había sido vejado sexualmente en el colegio por un alumno de secundaria. Entonces, ¿cómo tú puedes dar el criterio dar tu criterio, tu opinión de que esto es verdad o no es verdad? Porque tiene que haber una sintomatología en el colegio, ¿no?
¿Cuál es esta sintomatología para poder entender que tienes alumnos con conductas sociopáticas o promiscuas dentro del colegio, ¿no? Sobre todo de carácter sexual? Una es que tengas en los baños escrito en las paredes con mensajes y con connotaciones sexuales bastante burdas. Ya esa es una expresión de que la salud mental a nivel sexual no es buena dentro del colegio. En este caso, en este colegio no existía esto. Segundo punto, que ya hayas tenido conductas inadecuadas de alumnos de secundaria, ¿no? Con tocamientos indebidos a compañeros o a compañeras, que este tampoco era el caso de este colegio. Y este padre de familia, ¿no? Afirmaba que todo había sucedido en el colegio, que su hijo había sido vejado, que había sido tocado, ¿no? Pongo este ejemplo para que podamos tener en cuenta, al final, el caso se llegó a la conclusión después de las investigaciones, de la participación del juez, del fiscal y de la policía, que lo narrado por el padre de familia no se ajustaba a la realidad del colegio, ¿no? Entonces, siempre en el caso del suicidio, en el caso de conductas de esta naturaleza, no se expresan sin una previa sintomatología o sin un previo contexto. Ya hay un contexto. O sea, no aparecen de la nada, si lo queremos decir. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, profesor, bueno, hay una serie de interrogantes e inquietudes por parte de los profesores. Eh, bueno, ese fue un caso, también hay casos sobre responsabilidades de la profesora, ¿no? Cuando un niño, por ejemplo, es agredido por otro, el caso también de la inseguridad, por ejemplo, en los docentes mismos, ¿no? Que sufren también a veces alteraciones del corazón o infartos y pues tienen esos desvanecimientos en plena aula, ¿no? También pues eh, el seguro, ¿no? Si el seguro es importante o es fundamental y necesario en todos los centros educativos como como salvaguarda de la salud de todos, no tanto de los profesores como los estudiantes. Ya. Aquí quiero tocar dos puntos. El primero, el tema del seguro, ¿no? Ustedes saben que legalmente el tema del seguro contra accidentes es un tema optativo. El padre lo puede tomar o no lo puede tomar. Nosotros somos educadores. Nosotros lo que tenemos que hacer es no solamente darle información racional o legal a los padres de familia. Nosotros tenemos que ir más allá de ello. Darle información emotiva y afectiva. Cuando me refiero a emotiva y afectiva, me refiero a que tenemos que sensibilizarlos. ¿Para qué? Para poder prevenir accidentes. Nosotros tenemos una cultura, yo diría, omnisciente, ¿no? Omnipotencial. ¿Qué implica ello? No, que a mí no me va a pasar. O sea, a mí no me va a suceder eso. Y es importante que todos nos podamos sensibilizar frente a esta situación. Hay colegios que no por un afán pecuniario, sino el tema de sensibilización, han podido llegar a todos sus padres de familia y tenerlos seguros, ¿no? Un seguro promedio contra accidentes actualmente está entre 30 y 50 soles anuales, lo cual nos permite a nosotros, ¿no? Y que tiene una cobertura a más o menos entre 7,000 a 12,000 dólares frente a cualquier accidente, tanto a profesores o indistintamente a cualquier colaborador de cualquier régimen del colegio, como para los alumnos. El otro punto importante es el siguiente. En nuestros colegios nosotros recibimos alumnos que a veces con diversas enfermedades, que puede ser epilepsia, o puede ser que tengamos profesores que en un momento dado sufran alguna descompensación y están los alumnos presentes. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en claro todos nosotros en el colegio es que nosotros, las instituciones educativas no son centros donde se dan procesos de enseñanza y aprendizaje. Los colegios son centros de educación
y una de las cosas que tenemos que enseñarles a los chicos es que tengan control y manejo emocional. ¿Qué implica ello? Cuando hay situaciones de peligro, un temblor, un compañero que convulsionó, o un profesor que le puede dar un ataque cardíaco, o cualquier otra actividad semejante. Lo que hemos podido evidenciar en la mayoría de colegios es que no hay el manejo necesario de mi yo, de mi ser, para enfrentar situaciones de peligro. Entonces, por eso es importante cuando hacemos estos simulacros de sismos, que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar todos los sentidos. ¿A qué me refiero a trabajar todos los sentidos? No solamente es poner una sirena, si nos podemos conseguir el audio propiamente de un sismo y escuchar los gritos, escuchar los ruidos estridentes de un temblor, ver, estoy escuchando, ahora utilizo el sentido de la vista, ver compañeros vendados o ensangrentados que supuestamente están simulando una fractura o un accidente, ¿no? Experimentar fuego en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los chicos tienen que manejarse en esa situación? En el momento que los docentes hayan generado el tema de llegar a sensibilizar el aspecto emocional de los alumnos, ellos tomarán en serio este trabajo. Pero cuando el trabajo es netamente racional, ponemos una sirena, bueno, empezó, todo se junta, terminó, y no has podido, voy a emplear una expresión, pinchar todos los sentidos, es decir, oído, vista, ¿no? Olfato, por el humo, ¿no? Y todos los sentidos, y además de los sentidos, el nivel emocional y el nivel psíquico, es decir, afecto y emociones, se hace una actividad muy superficial y un remedio de simulacro. Entonces, ¿cuán importante es estos dos aspectos que señalo? El primero, resumo nuevamente, control y manejo afecto emocional, ¿no? Y el otro aspecto es poder sensibilizar sobre todo a los padres de familia a que todos deben de tener un seguro. No sé si hay alguna otra pregunta. No, profesor, solamente estas son algunas interrogantes que tienen los docentes. Puede continuar con su exposición. Ya. Bien, entonces ahora, ¿cuáles son los registros obligatorios que debemos de tener? Los registros obligatorios que nosotros debemos de tener son los siguientes: el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, más la investigación y la consecuencia, las medidas correctivas para este tema. El otro, lo que ya les había expresado hace un rato, es el registro de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales, ya que hago un paréntesis, no todos son iguales. Los exámenes médicos ocupacionales para personal de oficina son unos, para personal que trabaja en minas es otro, para personal que trabaja en la industria, dependiendo de cuál sea el giro, también son otros, y para el personal docente en colegios también es diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, exámenes que se toman entre los profesores es el de parasitosis, porque como están expuestos a niños, normalmente los profesores están expuestos a parásitos. Eh, esto, esto es una cadena. Digo, esto es una cadena porque una de las cosas que genera el hecho de que un profesor tenga este problema puede generar baja de peso, puede generar disminución de los niveles de hemoglobina, puede generar, y aunque no lo crean, pérdida de la memoria. Ustedes sabrán que a nivel de los neurotransmisores, el elemento conductor de la neurotransmisión es la vitamina B12. Si esta disminuye por razones de parasitosis, entonces se generan problemas de memoria, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no? O psicosociales o de factores de riesgo, ¿no? Dentro de la institución educativa.
¿Qué más tiene que hacer esta comisión y qué documentos debe tener? El registro estadístico de la seguridad y de la salud. El registro de equipos de seguridad y de emergencia dentro de la institución educativa. ¿Qué otra cosa más? El registro de inducción, de capacitación y entrenamiento de simulacros. ¿Y qué más? Lo otro y lo último, que es el documento que se genera una vez al año, el de registro de auditorías, que puede ser en este caso para colegios hasta cada 2 años. Como les decía, los colegios no son instituciones de alto riesgo. Este es el tiempo en el que se tiene que tener estos documentos, ¿no? El registro de las enfermedades ocupacionales cada 20 años, el registro de accidentes de trabajo cada 10 años y otros registros cada 5 años. ¿Qué es el reglamento interno? ¿No? El reglamento interno de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Lo que decía hace un rato, se tiene que elaborar, están en la obligación de hacerlo si es que hay más de 20 colaboradores dentro de la institución. No estoy hablando de 20 docentes, 20 colaboradores. Estamos incluyendo personal de mantenimiento, personal de administración, personal docente, ¿no? Y de otro giro que haya dentro de la institución. Ahora, una vez que se ha elaborado este documento, tiene que ser expuesto y entregado a cada personal. Y cuando decimos de que debe ser entregado, no es que se le entregue simplemente a cada profesor, sino a través de un cargo. A través de un documento de cargo se entrega de tal manera que cuando haya cualquier accidente de cualquier naturaleza, y esto está expuesto en este reglamento, y el profesor no ha actuado, o el docente, o el personal administrativo de mantenimiento no ha actuado en la manera que señala el protocolo, el colegio se puede eximir de cualquier responsabilidad. Entonces, esto es más o menos hasta ahora lo que hemos visto en lo que se refiere a documentos. Aquí en lo que se refiere a servicios de salud y seguridad en el trabajo, esto no solamente es para el personal del colegio, sino también para terceros. Y aquí pongo un ejemplo. Estuve de promotor en un colegio y a Dios gracias nosotros teníamos 2 tipos de seguro. El seguro contra accidentes y el seguro contra terceros. ¿Qué implicaba el seguro contra terceros? Implicaba que si algún visitante o algún padre de familia estaba en nuestros ambientes realizando cualquier tipo de actividad y sufría algún accidente dentro del colegio, se podía hacer uso de este seguro. Llegó en un momento dado una delegación de profesores a nuestro colegio y sucedió lo siguiente. El escenario del auditorio había sido recién encerado. Ustedes saben, normalmente los escenarios es madera, no es piso, porque a veces se va a hacer temas de danza o de otra cosa, y entonces no puede ser piso y se utiliza la madera que es más áspera. Esta profesora tampoco a esta madera se encera por el peligro de que la gente se pueda deslizar. ¿Qué se le echa? Se le echa un imprimante que se utiliza normalmente en los barcos, en las maderas, que es impermeable, pero que evita el deslizamiento. Esta profesora estaba manipulando su teléfono y por el hecho de que no se le caiga el teléfono, se enredó entre sus piernas y no puso los brazos para asentar la caída, sino que se preocupó más en coger el teléfono y se cayó de cara. Cayó de cara y, bueno, se tuvo que llevarla al hospital, ¿no? En ese rato estuvo como noqueada. Y este seguro nos permitió, este seguro de terceros, nos permitió a nosotros atenderla, ¿no? Y también salvaguardar nuestra integridad frente a cualquier denuncia o frente a cualquier cosa que pueda suceder más adelante. ¿Cómo nos organizamos con lo que es el tema de salud y seguridad del trabajo? Es importante cuando se forme el comité, si es que son más de 20 profesores o, perdón, más de 20 colaboradores dentro del colegio, buscar quiénes son los líderes en el colegio. No necesariamente tienen que ser personal docente, puede ser entre el personal de administración y de mantenimiento.
¿Qué más tenemos que hacer? Delegar las funciones a cada quien, conociendo nosotros, si bien es cierto, la ley señala que se tiene que formar una comisión y el empleador, en este caso el promotor o la dirección, no tiene injerencia, pero sí nosotros podemos hacer la inducción de proponer quiénes podrían formar o conformar este grupo, ¿no? Esto ya lo hemos visto hace un rato, cuál es el programa anual de seguridad y salud, ¿no? ¿Cómo se organiza? Primero se forma el comité, se hace la elección del representante, ¿no? Se implementan los registros los registros obligatorios, se hace un reglamento interno, ¿no? La elaboración del programa anual, ¿no? Y la elaboración del plan anual de capacitación, que también se hace. Pero previo a esto, una vez que ya está elegida esta comisión, lo primero que tiene que hacer es trabajar el IPER, ¿no? Si ustedes desean, yo les puedo enviar una plantilla de IPER para que ustedes puedan trabajarlo en el colegio y que les pueda servir como referencia frente al trabajo de otros colegios. Bueno, yo creo que hasta aquí ya hemos avanzado y podemos concluir esta actividad. No sé si hasta aquí hay alguna otra inquietud. Tengo aquí esta última diapositiva, que está el logo del Ministerio de Educación arriba y la del Ministerio de Trabajo abajo, y tenemos que en nuestras jornadas de trabajo, ¿no?, tenemos 0 accidentes. Entonces es importante que nosotros con nuestra agudeza y con todos los instrumentos de gestión necesarios podamos o tengamos en cuenta esta situación, ¿no? Y creo yo que con esto ya doy por concluido este tema y esta plática con ustedes. Más bien les agradezco su audiencia y no sé, será hasta una siguiente oportunidad y más bien gracias por la atención a todos y a cada uno de ustedes. Bueno, algunos profesores quisieran la plantilla para la elaboración del IPER, ¿no? Están preguntando algunos Ya. profesores. Lo podemos hacer de 2 formas, o me escriben un correo o lo hago a través de ustedes. Ustedes me proponen y yo con gusto. Claro, o sea, sería bueno de cómo se va a proporcionar ¿Qué le los parece si correos, nos comprometemos? sí, Sí, dígame. sería bueno que a través de los correos de los profesores, enviarles a todos, hacer el efecto multiplicador y enviárselos a todos, ¿le parece? Ya, está bien, está bien. Bien, profesor, entonces, ya damos por concluida entonces la presentación. Sí, ya damos por concluido. No sé si habrá alguna pregunta, alguna otra cosa No, más. solamente estoy recibiendo todos esos correos pidiendo justamente esa plantilla, El hiper. el Ya, se los IPER. estoy pasando a usted, Ya, entonces. entonces, Ya. bueno, agradecemos en todo caso al profesor Alfredo León Sánchez por su participación en esta pues, bien, significativa ponencia, Ujú. y a cada uno de los participantes que han, pues, estado presente en este taller, ¿no? Lo dejamos con profesor para que usted se despida, profesor. Ok, muchas gracias nuevamente, señores profesores, directivos de colegios. Cualquier cosa en que yo les pueda atender, creo que les di mi correo, si desean se los vuelvo a enviar. Alfredo León San de Sánchez, alfredoleonsan@gmail.com, para cualquier inquietud, para cualquier cosa que ustedes deseen o brindarles algún tipo de material, que también se los haré llegar a través de Corefo, que es quien ha promovido esta actividad. Por otro lado, nada, estoy a disposición de todos ustedes. Y otra vez muchas gracias y esperemos de que, les reitero, tener este documento, no solamente es tener el documento como tal, como un instrumento de gestión, sino que detrás de este documento haya todo este espíritu y esta agudeza para identificar, para poder manejar situaciones de peligro. Y vuelvo a indicar lo que me es para educarnos, poder educar a los chicos, poder educar a los directivos, al personal del colegio, para poder sensibilizarnos y poder tener un control afecto emocional de cualquier situación de riesgo o de peligro que se pueda originar dentro de nuestras instituciones. Saludos a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.